Establecer un récord mundial es un desafío extremo. Para algunos, enfrentar la muerte es el precio por la fama. Hoy exploraremos 6 formas perturbadoras en las que personas intentaron romper récords y pagaron con sus vidas. Se recomienda discreción al espectador. Caso 1. Cuando Bill Warner se subió a su motocicleta el 14 de julio de 2013, no podía imaginar la serie de eventos que se desencadenarían. Era una mañana cálida en Limestone, Maine, y el ambiente estaba cargado de emoción por el evento anual de motocicletas cronometradas que se celebra en la pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea. ¿Dónde más podría un piloto aspirar a romper el récord de velocidad en tierra para motocicletas, si no en un extenso tramo de asfalto? Bill tenía una pasión inigualable por los récords de velocidad en motocicletas, y su dedicación era evidente en cada aspecto de su vida. Desde su Suzuki Hayabusa, que ya era una máquina impresionante en su versión de fábrica, Bill se dedicó a estudiar, modificar e incorporar mejoras de ingeniería en su moto. Para él, romper récords significaba ir más allá de lo que se creía posible. En 2011 había logrado establecer un récord personal al alcanzar los 500 km/h en una pista de apenas 2.4 kilómetros. Lo había hecho de manera impresionante, superando con creces el récord anterior de 435 km/h. En un solo día, Bill logró desafiar las leyes de la velocidad, rompiendo los récords de 435, 450, 465, 480 y finalmente 500 km/h. Sin embargo, su ambición no se detuvo ahí. Bill sabía que podía llevar esos límites aún más lejos. En su mente, el desafío era claro. Quería alcanzar los 480 km/h en solo 1.6 kilómetros de pista. Para muchos, esto habría parecido una tarea imposible, pero quienes conocían a Bill sabían que era un piloto excepcional, capaz de convencernos de que lo extraordinario era alcanzable. A pesar de su confianza, era consciente de que este intento podría ser su último récord. Tenía planes para retirarse al día siguiente, vender su motocicleta y dedicarse a organizar eventos cronometrados en Texas. Era como esas escenas de películas en las que un policía, a punto de jubilarse, se enfrenta a su destino. Sin embargo, el destino no siempre tiene en cuenta las intenciones. Una pequeña multitud se reunió alrededor de Bill mientras se preparaba para hacer sus intentos de práctica en la pista. Ajustaba cada detalle de su motocicleta, asegurándose de que todo estuviera perfectamente calibrado para el gran momento. Sabía que, aunque alcanzara su velocidad máxima, necesitaría al menos 1.6 kilómetros adicionales para desacelerar adecuadamente y controlar la moto. Ese día, una suave brisa soplaba, pero Bill confiaba en que su máquina estaba lista para el desafío. La tensión en el aire era palpable mientras se alineaba en la pista, acomodándose en la carcasa aerodinámica de fibra de carbono y acelerando a fondo. La motocicleta despegó con una velocidad impresionante, tan rápido que las cámaras apenas podían seguir su trayectoria. A pesar de que no fue su carrera más rápida, alcanzó un máximo de 458 km/h, superando a cualquier otra moto en una pista de esa longitud. Sin embargo, esa velocidad no era suficiente para Bill. A medida que cruzó la línea de meta, algo salió mal. La moto se desvió bruscamente hacia la derecha, impactando contra un pedestal de hormigón de 15 centímetros. La fuerza del impacto lanzó a Bill más de 12 metros por el aire, y su motocicleta continuó deslizándose otros 600 metros por la pista antes de estrellarse. El equipo médico, preparado para atender lo peor, corrió hacia Bill, pero se sorprendieron al encontrarlo consciente y hablando. Sin embargo, la gravedad de sus lesiones internas era abrumadora. La fuerza del impacto había destrozado sus órganos y fracturado sus huesos. Aunque Bill parecía estar consciente, su cuerpo comenzaba a apagarse lentamente. En ese momento, él no sabía que ya había cruzado la línea entre la vida y la muerte. Su situación era desgarradora, ya que tanto él como el equipo médico probablemente creían que había sobrevivido a lo imposible. Desafortunadamente, 75 minutos después del choque, la gravedad de sus heridas finalmente lo alcanzó y falleció. Los investigadores se enfrentaron a la difícil tarea de determinar qué había salido mal en aquel fatídico día. Podría haber sido una falla en los neumáticos o algún problema mecánico, pero la verdad es que es imposible saberlo con certeza. En el mundo de la velocidad, incluso el error más mínimo o una pieza dañada pueden tener consecuencias devastadoras. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros.
Caso 2. Una cálida mañana de jueves en junio de 2021, Alex Harville encendió su motocicleta sin saber que sería la última vez que lo haría. Desde pequeño, Alex había crecido montando su moto en su ciudad natal de Washington, realizando saltos y acrobacias siempre que tenía la oportunidad. Con el paso del tiempo, su audacia aumentó y cada vez se atrevía a asumir mayores riesgos. Su ídolo, el legendario especialista en acrobacias Evel Knievel, inspiraba su deseo de ir más alto, más rápido y más lejos. Sin embargo, nadie podía prever lo que sucedería en aquella pista abandonada del Aeropuerto Internacional Grant, a solo 32 kilómetros de su hogar. En junio de 2021, Alex, de 28 años, se encontraba preparado para un evento en el Moses Lake Air Show, donde intentaría romper un récord mundial con un salto en moto. Era la atracción principal del espectáculo, y la multitud comenzaba a reunirse con la esperanza de presenciar el audaz intento del futuro rey de la velocidad, quien se proponía realizar un salto de 107 metros. No está claro qué lo motivó a intentar este salto. Ya contaba con 2 récords Guinness en su haber, ambos conseguidos durante su adolescencia. Tal vez la cercanía del evento al lugar donde Evel Knievel había realizado uno de sus saltos más icónicos lo impulsó, o quizás era simplemente su naturaleza arriesgada. Aquellos que conocían a Alex lo describían como una persona alegre, un esposo cariñoso y un padre de 2 pequeños. Sin embargo, había un lado más oscuro en su personalidad, una obsesión que lo llevaba a asumir riesgos cada vez mayores. Ni siquiera su familia habría imaginado hasta dónde lo llevaría esa compulsión. Durante semanas, Alex se había preparado para este salto, compartiendo fotos y videos en Instagram que mostraban la rampa que estaban construyendo y la plataforma de aterrizaje, situada a más de 90 metros de distancia. No era un novato en el mundo de las acrobacias. 4 años antes, había sufrido una fractura en el pie tras calcular mal un salto durante una exhibición. En ese momento, pensó que nunca volvería a competir. Pero su espíritu temerario lo llevó de regreso a la moto y a otro intento de récord Guinness. No lo hacía por la multitud, ni por su familia, ni siquiera por su ídolo. Lo hacía por sí mismo, por el deseo de empujar sus propios límites. 3 días antes de su intento, Alex publicó un inquietante mensaje en Instagram, una foto de la rampa terminada con él sonriendo frente a ella, emocionado por lanzarse. Antes del evento principal realizó una última prueba. No está claro por qué nunca había probado la rampa antes. Tal vez quería reservar el gran momento para la multitud. Aceleró su moto y la gente comenzó a grabar. Desde cientos de metros de distancia, tomó impulso, pisó el acelerador y despegó. Su motocicleta alcanzó rápidamente casi 150 kilómetros por hora, la velocidad necesaria para cruzar la enorme distancia. La multitud contuvo el aliento al verlo despegar de la rampa y parecía que lograría el salto con facilidad. Sin embargo, en un giro trágico, algo salió mal. Alex cayó 1.5 metros por debajo del punto ideal. Las imágenes muestran cómo su motocicleta se estrelló de frente contra la rampa de tierra a máxima velocidad, arrojándolo por los aires. El personal médico corrió de inmediato hacia él, pero el impacto había sido brutal. El manillar de la moto se incrustó en su pecho, causando heridas internas fatales. Lo subieron rápidamente a la ambulancia y lo trasladaron al hospital, pero ya era demasiado tarde. Alex fue declarado muerto. Es difícil imaginar lo devastador que fue pasar de la emoción al horror en cuestión de segundos. Ver a alguien arriesgarlo todo y quedarse corto por apenas 1 metro, todo por un récord que ya había conseguido, es una experiencia desgarradora. La historia de Alex Harville es un recordatorio de los peligros que conlleva la búsqueda de la gloria y la velocidad, y de cómo la pasión puede llevar a decisiones que cambian la vida en un instante. Su legado perdura en la memoria de quienes lo conocieron y en el corazón de aquellos que continúan soñando con superar los límites de lo posible. Caso 3. Audrey y Francisco se convirtieron en una pareja inseparable, unidos por su pasión por el deporte extremo. Eran la pareja ideal en el mundo del buceo libre y su relación se caracterizaba por la motivación mutua para superar límites. Antes de casarse con Francisco, Audrey buceaba a profundidades de hasta 60 metros e incluso alcanzaba los 90 metros en ocasiones. Sin embargo, tras entrenar con su esposo, rápidamente duplicó su profundidad. Francisco fue quien le enseñó a Audrey la forma más peligrosa de buceo en apnea, conocida como sin límites.
En este estilo extremo de buceo, los practicantes son arrastrados por un peso de 90 kilogramos a través de un cable hasta alcanzar la profundidad máxima que sus cuerpos pueden soportar. Una vez que llegan a aproximadamente 150 metros bajo el agua, inflan un globo de aire que los impulsa de regreso a la superficie antes de que sus pulmones colapsen por la falta de oxígeno. Cada año, alrededor de 100 personas pierden la vida en esta forma extrema de buceo libre. En la profundidad de la inmersión, la presión sobre el cuerpo es inmensa. Los pulmones se comprimen al tamaño de naranjas, el ritmo cardíaco se reduce a solo 15 latidos por minuto y cada célula del cuerpo clama por oxígeno. Sin embargo, en las profundidades del océano nadie puede escuchar esos gritos de auxilio. La inmersión no debería durar más de 3 minutos, y las posibilidades de recuperación en caso de emergencias son mínimas. El 12 de octubre de 2002, Audrey, junto a un pequeño equipo, preparó su equipo para intentar romper el récord de 162 metros, un récord que su esposo había establecido solo 2 años antes. Durante sus entrenamientos, Audrey había descendido regularmente a profundidades de 150, 158 e incluso 167 metros. Por ello, cuando llegó el momento de su intento oficial, nadie estaba preparado para la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Al principio, todo parecía ir bien. Audrey respiró profundamente, tomó el peso y descendió rápidamente a las profundidades donde ni siquiera la luz del sol podía llegar. En poco más de un minuto, había alcanzado los 167 metros y soltó el peso. Luego, tomó su globo aerostático y giró la boquilla para inflarlo, pero no pasó nada. Imagina el terror y el pánico que debió sentir Audrey al darse cuenta de que estaba atrapada en el fondo del océano sin ninguna forma de ascender. En esos últimos y horribles momentos, completamente sola en la oscuridad del mar, su situación se tornó crítica. Los buzos de seguridad se apresuraron a buscarla y utilizaron sus globos de emergencia para intentar impulsarla a la superficie. 8 minutos después de que se sumergiera, el cuerpo inerte de Audrey emergió. Su esposo Francisco intentó reanimarla, pero ya era demasiado tarde. Audrey se había ahogado mientras intentaba romper el récord mundial establecido por su propio marido. Aunque esto ya era una tragedia devastadora, la historia tomó un giro aún más escalofriante cuando la comunidad de buceo comenzó a investigar las circunstancias de su muerte. Se descubrieron detalles alarmantes que plantearon la posibilidad de que la muerte de Audrey no hubiera sido un accidente. Muchos buceadores afirmaron que Francisco había sido negligente con la inmersión de su esposa. Si bien revisó el equipo de Audrey antes de que se sumergiera ese día, se negó a permitir que nadie más lo inspeccionara. Las preguntas surgieron: ¿qué había pasado con el globo aerostático de Audrey? ¿Por qué no había médicos a bordo del barco? ¿Por qué había tan pocos buzos de seguridad? No hay respuestas claras, y la incertidumbre sobre si la muerte de Audrey fue realmente un accidente o el resultado de una serie de errores fatales persiste. Desde su fallecimiento, las organizaciones de buceo han decidido prohibir el reconocimiento de cualquier récord establecido en la categoría sin límites, argumentando que es demasiado peligrosa. La trágica historia de Audrey y Francisco sigue resonando en el mundo del buceo, recordando a todos los peligros inherentes a este deporte extremo y la importancia de la seguridad en cada inmersión. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.